Bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con estos programas que estamos haciendo sobre el informe de indicadores 2019 de la Iniciativa Ciudadana Hermosillo. ¿Cómo vamos? Nos parece muy valioso el trabajo que se hizo, un trabajo de referencia con datos duros, evidencia científica de cómo está nuestra ciudad. Hemos platicado en lo general lo que significa este informe, ya en lo particular con temas de seguridad, de adicciones y de gobierno. Y ahora vamos a abordar los temas de desarrollo urbano, servicios públicos, medio ambiente y agua y movilidad. Para eso hemos invitado a 3 personas que han sido importantes en las mesas que se están también formando, porque una vez que se tienen estos indicadores, hay mesas que generan soluciones a través de una agenda ciudadana que se pone a consideración de la autoridad para juntos co-crear entre gobierno y sociedad las soluciones que necesitamos. Quiero agradecer y dar la bienvenida a Luisa María Gutiérrez Sánchez, que es catedrática de la Universidad de Sonora. Luisa, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Encantados. A Héctor Selder, que es integrante del Consejo Consultivo de Agua de Hermosillo. Héctor, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Y Alfonso López, que es presidente de la Organización Vigilantes del Transporte. Alfonso. Gracias, a la orden. Como siempre, muchas gracias. Quisiera empezar contigo, Luisa. En términos generales, ¿cómo ves el tema del desarrollo y la planeación urbana de nuestra ciudad? ¿Qué arroja este informe de indicadores 2019? Pues primeramente establece con números muy claros la percepción que se tiene de la ciudad. Y eso es sumamente relevante para lo que es la implementación de políticas públicas en lo que son los asentamientos humanos, pero a la vez presenta el reto por parte de la autoridad de realmente ser consistente en lo que presenta como opción hacia dónde quiere llevar la ciudad. Una de las pautas que me llamó la atención de este estudio es precisamente la percepción con respecto a los servicios públicos municipales, de acuerdo a la zona, como está presentado. Se dividió en 4 zonas, sí, este informe. ¿Hay diferentes percepciones de parte de cada zona? No, curiosamente, la percepción es que es baja la calificación de lo que son los servicios municipales. En algunos tienen una calificación, digamos, que pasa, es aprobado, pero no al nivel que pudiera uno imaginarse. Algunos de panzazo. Unos de panzazo y otros se quedaron. Otros se quedaron. Entonces, eso llama mucho la atención porque pudiese ser que la percepción es que la ciudad en algún sector parece más cuidada y en otros no. Entonces, eso llama mucho la atención de que la percepción es que los servicios públicos no están al nivel que la ciudadanía espera. Preocupante. Eso es preocupante, muy preocupante. Otro punto es acerca de lo que representa el hecho de los servicios de recolección de basura. Es el momento en que se toma la muestra, donde se vive. Estaba en plena crisis. Estaba en plena crisis y es muy importante tener en cuenta que el 2017 fue de los mejores, digamos así, aprobados por parte de la comunidad, y actualmente con en la toma de la encuesta reprueba. Entonces, ahorita quizá vamos a ver cómo ha sido la reacción del ciudadano. Es probable que haya habido un rebote, ¿no? Puede ser que un rebote o puede ser que se haya quedado exacto. A la misma percepción de cuando se tomó la muestra. Una de las características que tiene la ciudad es precisamente la gran extensión que tiene la mancha urbana. Y eso implica, evidentemente, que hay que generar con mejor eficiencia los servicios. Y en la toma Estamos creciendo más rápidamente en términos de extensión que el crecimiento de la población, ¿no? Exactamente. Y eso da pie a que tiene que haber un cambio con respecto a la dotación de servicios. Eficiencia, pero al mismo tiempo, aunado lo que es la temática de lo que es la ciudad sustentable, que quizá esa es una de las pautas de la nueva política pública que hay de la sustentabilidad de las ciudades. No estamos todavía al nivel que requiere la ciudad, y sobre todo una ciudad que está en proyección a 1 millón de habitantes. ¿Esto qué significa? Pues que algunas casas habitación quedan lejos de los lugares de empleo o de donde se proveen los diferentes recursos para vivir, ¿no? Esto da pie a que la planeación que se proyecta para la ciudad debe de considerar, además del tiempo y desplazamiento de lo que es los servicios, en este caso recolección de basura,
es el hecho del tiempo y desplazamiento de los ciudadanos con respecto a lo que es su lugar de trabajo, pero también a lo que es el equipamiento educativo, el equipamiento cultural, el equipamiento deportivo, porque eso genera precisamente lo caro que resulta vivir en la ciudad. Más, o sea, presiona las finanzas públicas y encarece la vida para el ciudadano. Encarece definitivamente. Hay una frase que dice que las ciudades que no están con disposición acerca de una política de energética, que quiere decir que realmente se piense en cuánto te cuesta desplazarte en la ciudad, sea por equipamiento en sentido estricto, transporte urbano o carro particular, pues es un costo que pagas. Claro. Y actualmente ahorita está a debate lo que es precisamente el cambio climático y lo que las ciudades están generando en emisiones a la atmósfera. Luisa, da la percepción que el tema de desarrollo y planeación urbana es un tema que ha sido dejado de alguna forma, ¿no? No está claro qué ciudad queremos en 20, 30, 40, 50 años con las características que demanda el hermosillense, ¿no? Claro, podemos observar que ha habido una intención de generar un orden, pero la dinámica del mercado inmobiliario con lo que es la dinámica de lo que es el crecimiento de la ciudad nos está ganando, y eso da pie a que hay ciertos sectores de la ciudad que no están bien atendidos con respecto a calidad de vida, y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Por ejemplo, algunos ejemplos de este tipo de Evidentemente el sector norte de la ciudad es un monto en población muy alto, y lo que son el servicio de equipamiento en salud, en deporte, en recreación y áreas verdes, todavía hay un gran déficit que está planteando precisamente que este sector de la población tenga que desplazarse al centro o al sur. Correcto. Y eso da pie a que tengamos Lo que quiere decir es que si no se hace algo rápido, esta percepción de una baja calidad en los servicios públicos podría estar creciendo y podría entrar en crisis, digamos, esta confianza hacia la autoridad municipal. Tenemos que dar un golpe de timón, ¿no? Sí, tenemos que señalar qué es lo que puede funcionar a corto, mediano y largo plazo y monitorearlo. Exacto. Ya no tenemos tiempo para la curva de aprendizaje en lo que es planeación. Algo que tiene a favor es el hecho de que actualmente tenemos los medios para contactarnos con la autoridad, que anteriormente hace 30, 40 años no existía, claro. Y eso es algo... Y hay mucho conocimiento también, muy buenas prácticas. Hay buenas prácticas, hay contacto, hay formas de llegarle a la ciudadanía en forma rápida y expedita, pero definitivamente la comunidad tiene que enterarse hacia dónde vamos. Claro, porque el desarrollo y la planeación urbana es un trabajo colectivo, no puede ser solamente de la autoridad o solamente de la ciudadanía. Efectivamente, tiene que haber una corresponsabilidad. Exacto, un acuerdo. Un acuerdo, y el ciudadano tiene que ser más proactivo y la autoridad tiene que ser más pasiva para escuchar al ciudadano. Claro. Bueno, estamos viendo pues que en este informe de indicadores 2019 de Hermosillo, cómo vamos en el tema de desarrollo urbano, servicios públicos y vivienda, pues sí tenemos importantes áreas de oportunidad. La buena noticia es que también hay conocimiento y experiencias exitosas que podrían ser asumidas. Lo que falta aquí es sentarnos y ponernos de acuerdo unos y otros y levantar la vista, tomar decisiones en el corto plazo para evitar este deterioro, pero empezar a planear a mediano y largo plazo en base a estas buenas prácticas que identifiquemos juntos. Quizá algo que sea relevante señalar es que actualmente las ciudades en su competitividad tienen que ser efectivas para poder atraer inversión. Exacto. Y una de las características que tiene esta ciudad es que está precisamente en una zona que estamos en el desierto, claro. Y eso es un desafío, porque tenemos que considerar que es una ciudad que requiere el cuidado del agua, pero también tiene que tener innovación a lo que es utilizar el sol. Así es. Y todavía no Otra vez, claro. Es una ciudad de oportunidades, pero si las oportunidades si no se convierten en acciones concretas, se quedan ahí, nada más en esos buenos deseos. Claro, ¿no? Que sí. Estamos hablando sobre la iniciativa Hermosillo, cómo vamos, con la presentación de su informe de indicadores 2019. Regresamos un momento más con ustedes.
Estamos de regreso, estamos hablando del informe de indicadores 2019 que presentó la iniciativa Hermosillo ¿Cómo vamos? Y un tema sin lugar a duda muy importante porque habla de la inquietud de los ciudadanos que ahora se están autoorganizando para el tema del medio ambiente que está resurgiendo, y por otro lado un tema que es crítico para nuestra ciudad, que ha estado en debate, Héctor, en muchos años, que es el tema del agua y que es un tema que todavía no está resuelto, aunque sigue saliendo agua de la llave, es un tema que está pendiente. ¿Cómo ves tú, Héctor, el tema del medio ambiente y del agua en Hermosillo? Pues mira, definitivamente lo acabas de mencionar. Incluso en los indicadores la problemática del agua no sale como entre lo principal, sí, porque pues abrimos la llave y hay agua. Hace 14 años en los tandeos lo hubiéramos puesto en primer lugar cuando teníamos ese reto. Desgraciadamente tenemos por un lado suficiente agua, pero por otro lado tenemos muchas deficiencias. Una de ellas, por ejemplo, es crítica, es no poder llevar el agua del sur, que es donde nos llega el agua del acueducto, hacia el norte. Hace unas partes de semanas tuvimos unos problemas muy serios en el norte, derivado específicamente, o como más importante, el no tener la infraestructura para llevar esa agua a aquellos lugares, ¿no? Y es un tema crítico, ¿no? Es un tema muy crítico, pero además hay otro punto que la gente no está viendo, y que tenemos que empezar a visualizar. Ahorita tenemos agua, pero aún con el acueducto, de 7 a 10 años, dependiendo de cómo crezca la ciudad, ya vamos a necesitar de otras fuentes. Y no lo estamos viendo, que es un problema de muy largo plazo. Es decir, no es un problema que si lo veo ahora, ya para el año que entra lo tengo resuelto. Porque incluso ni siquiera es un problema, como muchos creen, del organismo. El organismo es una empresa que distribuye un recurso, que distribuye el agua y la maneja, pero el tener agua depende del gobierno federal, del gobierno estatal. Que se compra en el mercado. Exacto, pues, no es algo. La disponibilidad es finita, ¿no? Así es. Y tenemos todo un reto definitivamente en eso, ¿no? Aunado a muchísimas deficiencias del organismo también, claro. ¿De acuerdo? O sea, algo que llama mucho la atención es que siendo un tema tan escaso el agua en Hermosillo, el consumo está por arriba de los promedios inclusive nacionales, como que nos falta una cultura de mayor uso y ahorro del agua, ¿no? Mayor conciencia, ¿no? Pues mira, sí, definitivamente, ¿no? Sí nos hace falta mucho todavía cómo trabajar en eso. Pero también la información no es 100% veraz. Todavía tenemos que afinar nuestros sistemas internos de información. Porque una cosa es el consumo por persona y otra es el consumo por ciudad, donde posiblemente vayan muchas mermas, que no es precisamente un consumo, sino una deficiencia del aparato distribuidor. ¿De acuerdo? Que ahí es un reto. Se habla de que una cantidad importante del agua que se distribuye no se puede cobrar, ¿no? Hay mucho de eso, no se cobra, se utilizan... Desgraciadamente se han revuelto muchos efectos, sobre todo el político, ¿no? con esto del agua y durante mucho tiempo, pues el agua simple y sencillamente nosotros decimos ahorita cuando preguntamos, oye, ¿el agua es cara? Sí, es muy cara, pero no nos damos cuenta que alguien lo dijo, estamos viviendo en el desierto. Exacto. Y de agua no pagamos ni la mitad de lo que pagamos en celulares, pero lo de celulares lo pagamos y el agua no la queremos pagar, porque nos acostumbramos a tener un insumo muy económico. Pero desgraciadamente esto requiere de muchísima inversión y tenemos que sacarlo de ahí y de reinversión. Simple y sencillamente ahorita, por ejemplo, ya estamos tratando las aguas negras, pero no las podemos reutilizar en la ciudad porque no tenemos toda esa estructura para traerla de vuelta, por ejemplo. Ahora, no solamente es un tema de sobrevivencia de la ciudad, es un tema crítico para la atracción de inversiones. Definitivamente. Están en riesgo inversiones importantes para la ciudad que le urgen tenerlas porque vemos que también en materia de empleo tenemos ahí retos interesantes, pero mientras no ofrezcamos una solución de mediano y largo plazo, sólida, confiable, pues las inversiones no van a llegar. Exactamente, ¿no? Incluso lo vivimos durante el par de años del tandeo, se vio cómo se pararon incluso muchas inversiones. Vamos, hubo estados de la República que utilizaban nuestros propios argumentos para decir, mira, no te vayas a Sonora, vente a Chihuahua o a Sinaloa. Mira, en Sonora ellos mismos, aquí dice el gobernador o el presidente municipal, dice que no hay agua. Porque ese es un mercado muy competitivo, el de las inversiones. Definitivamente. Ahí será con todo uno, ¿no? Para ganarlas. Y el reto en el fondo de todo esto es, por un lado, el agua y por otro lado es cómo la administramos, porque ese es todo otro problema. Y desgraciadamente ahí también tenemos muchas fallas. Y en el fondo de todo esto, el grave problema, alguien lo comentó ahorita, es nuestra falta de planeación a largo plazo.
No se puede operar un organismo de esta naturaleza en una situación desértica como estamos, cambiando cada 3 años de personas, cambiando cada 3 años de sistema. Si bien nos va. Y sí. Porque a veces hay cambios. Sí. De hecho, en los últimos 7 presidentes municipales hemos tenido 9 directores. 9 directores. Sí. Entonces, definitivamente que ese es todo un tema que tenemos que adoptar para empezar a resolver todos esos problemas que están en nuestras manos. Porque lo del agua, lo de tener el agua es otra problemática más allá, que ya deberíamos de estar trabajando, pero que no lo estamos viendo todavía. ¿Cómo romper esa inercia, Héctor, de lo inmediato que tienen las administraciones municipales? Porque aquí está claro, en lo general, lo vimos ahorita cuando dicen desarrollo urbano y planeación urbana, pero en el agua, que es un tema crítico, que ya lo tenemos encima, que ya lo padecimos, que ya lo sufrimos, que ya nos vimos cerca pues, de estar en una crisis humanitaria por la falta de líquido. ¿Cómo podríamos romper la inercia y pensar a mediano y largo plazo y llegar a un acuerdo entre todos los actores para tomar las decisiones correctas para la ciudad? Mira, no te voy a decir lo que yo pienso, sino te voy a dar un ejemplo. Sí. León, Guanajuato, tiene un organismo operador de primer mundo. ¿Cuál es la diferencia entre León, Guanajuato y nosotros? Que el organismo operador no depende de las presidencias municipales. Eso es todo. Depende de un organismo independiente, lógicamente el presidente está allí pero que no se toman las decisiones con visión política cada 3 años. Ahí si tú tienes un director que es el correcto, que está dando buenos resultados, con buena información, profesional, sigue adelante, como cualquier empresa. No funcionas, te quito, no me voy a esperar 3 años para que te quito ahorita porque no me estás funcionando. O sea, como si fuera una empresa de servicio, lógicamente, y todo, pero existe la forma de administrarlo de esa manera. Y ya lo estamos viendo, aquí ya en otros países lo hacen desde hace mucho, pero aquí lo estamos viendo y eso se puede hacer. Y de hecho estamos ahorita tratando de buscar una solución en ese campo. Porque, mira, te lo podemos decir, algunos de nosotros tenemos ya, desde que se municipalizó esto dentro del organismo, de alguna manera u otra, no vamos a ningún lado. Damos unos avances en un trienio, luego viene para atrás otro, luego se vuelve a avanzar y luego viene otro para acá. Y al final de cuentas, y desgraciadamente, las malas prácticas y los malos hábitos son los que permanecen. Hay que decirlo, lo primero que tendría que suceder es que habría que despolitizar el tema. Despolitizar el tema es prioritario. Para empezar entonces a trabajar en todo esto y verdaderamente dar soluciones a largo plazo. Por ejemplo, la infraestructura no se va a resolver en 2, 3 años, a lo mejor nos lleva 20, pero resolverlo, pero vamos avanzando en un camino. Y yo creo que es importante recuperar en este caso el sentido de la urgencia. Ya tenemos problemas ahorita inmediatos, los vivimos en recientes meses. Sí. Si no resolvemos la infraestructura que nos pasa para mejorar la distribución, estamos poniendo en crisis una parte de la ciudad. Así es. Eso es inmediato, eso no se puede estar pensando. Ya no hay tiempo para planear, ahí es tomar decisiones inmediatas. Sí. Después hay que empezar a partir de ahí, imaginar el futuro que queremos en este organismo. Sí. ¿No? Sin lugar a dudas, yo creo que el tema del agua refleja en gran medida, nos vemos al espejo los hermosillenses. Puede ser nuestro problema fatal, nos puede poner en una situación muy crítica, o puede ser una gran oportunidad del resurgimiento de las buenas ideas, de la buena planeación, de los buenos acuerdos para sacar adelante y volver a, digamos, a tener un caso de éxito que necesitamos. Si no hay agua, lo demás que tenemos desafortunadamente pasa a segundo plano. Y esta es una crisis que ya la tenemos encima. Sí. Estamos hablando sobre los indicadores del informe de indicadores 2019 de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Vamos a regresar con ustedes en un segundo más. Muy bien, estamos de regreso. Queremos seguir hablando sobre el tema de la ciudad, de Hermosillo, de sus áreas de oportunidad, de sus problemáticas. Y creo que un buen punto de partida es este informe de indicadores 2019 que hizo la organización Hermosillo ¿Cómo vamos?, que parte de una encuesta, una de las encuestas más grandes que se han hecho en la historia de nuestra ciudad, pero también de la recopilación de datos de diferentes organismos nacionales e internacionales que conjuntados y ordenados permiten tomar un punto de partida para empezar a discutir dónde vienen las soluciones para nuestra ciudad. Y un tema que hemos venido hablando en el tiempo con Alfonso es el tema de la movilidad, ¿no? Es un tema que al igual del agua aparece y aparece y aparece y poco avanzamos. ¿Qué arroja de nuevo este informe, mi querido Alfonso? Bueno, por segundo año consecutivo es el tercer problema más importante para el ciudadano, un problema que se debe de resolver.
En las mesas que estamos teniendo en Hermosillo, ¿cómo vamos? Es un asunto muy interesante porque creo, a reserva de no equivocarme, es la primera intención de sentar en una mesa a los diferentes actores que son afectados por el problema de movilidad. Y nos vamos a ir con la cuestión de la pirámide de movilidad. La pirámide de movilidad dice que la prioridad la debe tener el peatón y las personas con discapacidad. En segundo lugar tenemos que es el ciclista, y el tercer lugar es el transporte urbano. En esa mesa estamos sentados los tres primeros escalones del problema, ¿no? de tratar de resolver este grave problema de mover una persona de un punto A a un punto B, origen-destino, de una manera técnica. Entonces, porque los intentos que ha habido, por ejemplo, por el lado del Estado, pues lo hace propiamente el Estado sin considerar a los demás entes que son afectados, ¿no? El Estado pues agarra la cuestión del transporte y deja por fuera al peatón y deja por fuera al ciclista. El ayuntamiento agarra al ciclista y deja por fuera la cuestión del transporte. Entonces yo creo que este ejercicio es el primero donde creo que podemos llegar a muy buenos resultados. Yo creo que esa es una de las primeras conclusiones que uno ve cuando revisa los resultados. Se ve que falta inclusión en la discusión del tema. Sí, eso es definitivo. Y yo creo que estas mesas, pues ya estamos invitando a las personas, a los tomadores de decisiones, para que nos escuchen, ¿no? Nos escuchen porque pues hay muchas iniciativas muy válidas y que en un momento dado se trata de inhibir el uso del automóvil. Claro. Para empezar, se reflejan los resultados del informe de indicadores, es que no hay un plan integral de movilidad para la ciudad. No existe. Que hay soluciones totalmente desintegradas y además a diferentes niveles de gobierno en materia de responsabilidad y con una poca participación o consideración de los usuarios, ¿no? Sí. Que han estado fuera de la ecuación, ¿no? Sí, aunque hay intentos, ¿no? Por ejemplo, Implan pues trata de llamar a los ciclistas, pero pues también tenemos a los peatones, también tenemos al usuario del transporte público, ¿no? Y también tenemos al automovilista. De hecho, ahí una parte del informe comenta que la mayor parte del recurso se está yendo a infraestructura vial, o sea, para su majestad el automóvil. Sí. Entonces, las calles están consumiendo mucho dinero, ¿no? Y Así no es. terminamos de ponerlas en un buen estado, ¿no? Sí. Porque tenemos una sobrecarga de vehículos particulares, ¿no? Así es, y eso es por falta de políticas de movilidad buenas y donde se tomen las decisiones en base a una pirámide de movilidad, y es lo que hacia allá que es donde queremos ir, ¿no? ¿Basta solamente con la inclusión o también tenemos que mover o repensar las responsabilidades? Porque también veo que la parte institucional está un poco divorciada, ¿no? Está, yo creo, mucho divorciada. Por ejemplo, en la cuestión de opciones de movilidad, la ley de transporte puede modificarse para que el usuario tenga más opciones de movilidad. Aún sin embargo, hemos estado platicando con gente del Congreso del Estado y no tienen la menor intención de moverle a la ley de transporte, al menos en este año, ¿no? Y pues eso es muy grave porque pues vemos que otros temas que ponen en la mesa, y muy válidos por cierto, por ejemplo lo del alcalde de Vacum, yo creo que el Palo Verde tiene 5 veces más ciudadanos que Vacum. El transporte afecta directamente a 500,000 de usuarios que lo utilizan diariamente e indirectamente al resto de los sonorenses, ¿no? Y aún sin embargo, en el Congreso del Estado pues se enfrascan en otras pláticas. Y, no está en la prioridad. No tienen la menor intención de modificar al menos la ley de transporte para que el usuario tenga más opciones de movilidad. Ahora, hay evidencias de que se requiere una acción concertada. Una es que los sistemas están totalmente fraccionados, ¿no?
tú has planteado, las diferentes rutas requieren de un rediseño que cubra las necesidades crecientes de una ciudad en expansión, ¿no? Estamos viendo que a algunos les cuesta mucho más, tienen que invertir mucho más tiempo que otros, y no solamente tiempo, sino dinero para poderse transportar a sus lugares de trabajo. Y eso habla de la competitividad de la ciudad, o sea, pone en riesgo nuestra competitividad. Así es, aquí mismo se ha mencionado con los compañeros en la mesa. Hay una cuestión en el transporte, y también lo mencionaron ellos. Tenemos que sacar la cuestión política de esto. El transporte o la movilidad se debe de manejar o administrar desde un punto de vista técnico. Entonces, ¿qué necesito para mover a una persona de un punto a otro punto? Eso es todo. Es un problema objetivo, pues no, ahí no cabe la política, pues. No entra la política, pues, sin embargo la política echa a perder cualquier decisión que se tome, ¿no? O sea, ya sea en base a proteccionismos grupales de concesionarios o de grupos de poder, o de inversionistas inclusive, ¿no? Oye, Alfonso, y como que también falta un poco tener el valor de reconocer que el sistema que actualmente tenemos ya dio de sí, y que tendríamos que atrevernos a hacer algo más disruptivo, ¿no? A repensar un nuevo sistema integral de transporte para la ciudad, que no solamente considere las necesidades de los usuarios, sino considere la planeación, considere las nuevas demandas, considere nuevas tecnologías, considere pues una serie de necesidades como estos grupos emergentes que hacen mucho bien por la ciudad, la gente que está utilizando otros vehículos como las bicicletas y demás para transportarse. Nos falta como que poner un alto y empezar a pensar en cosas más técnicas y más transversales, ¿no? Sí, pues dijiste una palabra muy clave, ¿no? Disruptivo. Tenemos que pensar ya en ese tipo de situaciones. Porque yo veo que se hacen mejoras marginales, pero salimos más o menos nos quedamos en la misma parte, ¿no? Sí, aunque hay un esfuerzo ahorita. Nos quedamos con más deuda. Sí, aunque hay un esfuerzo ahorita, ¿no? Con lo que está haciendo el gobierno del Estado, con la cuestión del cambio y la requisa que hizo el año pasado. Todavía hay problemas fuertes en el servicio. 3 de cada usuarios pide llegar a tiempo a su trabajo, como lo lleves. La implementación es complicada. Como lo lleves, ¿no? O sea, lo puedes llevar inclusive a Papuchi, inclusive. El usuario quiere llegar a tiempo y ahorita pues el Estado porque se fue por imagen en su empresa, y le cuesta a las empresas estos retardos, ¿no? Que sumados son mucho dinero. Sí. Nada más, y no aparece aquí en el informe, hay otros datos que tenemos nosotros, y ya lo hemos mencionado aquí en otros programas, entre 30 y 40 mil horas diarias se pierden por estar esperando el camión. Es demasiado para una ciudad Entonces, como la nuestra. Pues estamos hablando no de horas, estamos hablando de vida. Sí, ¿no? Y de calidad de vida sobre exacto. todo, ¿no? Porque ese tiempo pues lo puede utilizar para otro tipo de actividades. Así es. Muy bien, estamos viendo pues que en temas de movilidad es una área prácticamente virgen, donde si no es bien una responsabilidad directa del ayuntamiento, del área municipal, sí tiene una injerencia directa porque impacta en la calidad de vida de los ciudadanos hermosillenses y de otras ciudades. Creo que aquí es una de las áreas que también merece romper un poco los moldes y atrevernos a verlo con una visión más integral, más amplia, y también considerando no solamente el aspecto directo, sino las implicaciones que tiene en otras áreas importantes de nuestro municipio. Vamos a regresar un momento más. Estamos hablando sobre el informe de indicadores 2019 de la Iniciativa Ciudadana Hermosillo. ¿Cómo vamos? Muy bien, estamos de regreso. Vimos pues que en los diferentes aspectos que hemos platicado, pues sí hay, yo diría, un denominador común. Urge separar la política de las cuestiones técnicas. Estos 3 temas que abordamos necesitan ser manejados con estricto sentido técnico, de rigor científico independiente. ¿Qué opinas de eso? Pues definitivamente es una condición para llevar una mejor gobernanza con la ciudad, es precisamente proponer cambios, pero de acuerdo a una metodología, a unos estudios previos, no a como la historia de esta ciudad ha podido ofrecer. La improvisación ya se agotó, ¿no? La oportunidad de equivocarnos ya no las agotamos, ¿no? Ya no puede esta ciudad ser sujeta a más
propuestas sin una previa planeación y recordar sobre todo que la ciudad es un sistema complejo. No es cada 3 años hacer ciudad, sí, sino que efectivamente cada 3 o 6 la ciudad ha sido rehén a veces de situaciones que no debimos haber permitido, y que debemos como ciudadanos, cada quien con la aportación que podamos dar, generar una ciudad que sea para el bien de todos, para los de Hermosillo. No nada más a la gente que quiere invertir, sino los que estamos en nuestra ciudad tenemos ahora sí el derecho y la corresponsabilidad de participar para la ciudad. Si no, nos vamos a lamentar. Héctor, yo creo que algo tenemos que cambiar, porque se ha intentado, se han puesto diferentes soluciones en la mesa, se ha apostado a la buena voluntad, al cheque en blanco que siempre pide el gobernante en turno: ténganme confianza, voy a cuidar la ciudad, yo soy hermosillense, me importa mucho, pero las cuentas no nos salen, pues al final del día traemos déficits que se están incrementando y que nos están acercando, perdón por la palabra, pero un poquito al abismo, ¿no? Definitivamente, y otra vez es el mismo problema, lo que decían aquí. Necesitamos tener una visión a largo plazo y necesitamos los hermosillenses involucrarnos. Porque también una cosa es muy fácil de nosotros como ciudadanos, es bueno, ahí está, gobernante, tú haz lo que quieras y a ver qué pasa, ¿no? Y luego ya nos quejamos o decimos que está bien. Debemos involucrarnos. Eso es lo interesante de este experimento, de esta situación de Hermosillo, cómo vamos, que esto es empezar a darle una continuidad, al menos en una información objetiva, para saber cómo vamos. O sea, esto nos va a decir a todos, ahora sí de una manera objetiva, si vamos mejorando o no, independientemente de los gobiernos, logremos o no, vamos a tener una medición objetiva para ver si vamos para arriba o vamos para abajo, ¿no? Y un diálogo abierto, ¿no, Héctor? Hace mucho tiempo que no teníamos esa oportunidad de dialogar unos con otros para ver qué información compartimos y empezar a coincidir, ¿no? Creo que hay un despertar ciudadano. Definitivamente, ¿no? Y participar también. Es como decían ahorita, esta es nuestra ciudad, es nuestra casa. Tampoco se lo podemos dejar a que alguien nos venga a arreglar nuestra casa. Debemos de estar ahí también. Porque también es muy cómodo para muchos de nosotros, hay que el gobierno haga y yo aquí, ¿no? Y creo yo que esto es muy buen empiezo a trabajar en este camino, ¿no? Y otra vez ya estamos viendo diferentes temas, luego se interrelacionan entre ellos, en fin, cómo vamos, al final de cuentas, todo lo que queremos es una mejor ciudad para todos. Porque una de las metodologías que tiene Hermosillo, cómo vamos, es que pueden participar de otras mesas en otras mesas, aunque no sea su especialidad, pero si pueden enriquecer la visión y hacerla más amplia, más integral, se vale pues sugerir. Y eso es como una especie de representación de toda la complejidad de la ciudad en un grupo de personas, todos alineados con un solo objetivo: cómo hacemos de Hermosillo la ciudad que soñamos, ¿no? Así es, sí. Y yo creo que esto puede empezar a cambiar en temas tan difíciles como la movilidad, porque pues la puerta se ha tocado, pues, pero la puerta se abre apenas una rendijita, ¿no? Pero se tiene que abrir de par en par. Un tema que tú has planteado, Alfonso, y tienes toda la razón, y tiene que ver con el programa que hicimos anteriormente, es la necesidad de la transparencia. Sobre todo. Abrir la información, que la información esté disponible. Si los hermosillenses somos finalmente los dueños de esta ciudad y quieren los gobiernos que participemos y nos corresponsabilicemos, que es correcto, necesitamos información confiable para tomar decisiones, porque si no, no vamos a poder participar. Y en el tema del transporte, la movilidad, nos hace falta información. Sí, la transparencia es la base para que esto funcione. Si no tenemos transparencia, por ejemplo, en el caso de las tarifas, ¿cómo las calculan? O sea, tenemos un consejo ciudadano ahí, pues que no sabemos qué es lo que hacen, ¿no? Y hemos solicitado la información y nos las han negado reiteradamente. Si no tenemos transparencia, esto, te repito, no va a funcionar. Y tenemos que tomar el reto, y eso lo estamos poniendo en la mesa, el reto de que el automovilista deje su carro en su casa y vaya y consiga otras opciones de movilidad, ya sea el transporte público, un taxi colectivo, bicicleta, o inclusive, y a nadie nos hace daño, caminar un poco. Exacto. Yo creo que también si mejoramos la ciudad y la hacemos más habitable, podemos disfrutarla más, ¿no? También hacerla más humana, que es una de las grandes demandas.
¿Qué tiene que pasar? ¿Cómo pasar pues de estos buenos deseos, de este buen ejercicio a los resultados? ¿Qué se les ocurre? Yo diría que vamos a tener que trabajar mucho. Primero, insistir en esto que estamos haciendo. Insistir y en que los gobiernos y todos nos vean como una fuerza que no es de momento y que luego ahí se van a cansar y se van a apagar. No. Tienen que vernos con mucha determinación, con organización y con unión. Y luego con buenos planteamientos. Pero vamos a tener que trabajar mucho porque no es fácil romper esas inercias. Claro. ¿No? Definitivamente. En cierta manera, le estamos diciendo al político, tú tienes que compartir ese poder que tienes muy personal con nosotros y aceptar, ojo, tampoco vas a aceptar lo de todos y todo lo que digamos, pero lo bien pensado, lo bien planeado, ese es el camino, ¿no? Sí. Y yo siento que por ahí debe de ir, y esto es muy, como le digo yo, a mí me ha encantado desde que supe de esta organización. Me ha fascinado, le digo yo, y además ya se ha visto en otras ciudades que ha funcionado muy bien. Entonces, creo que estamos agarrando unas buenas prácticas de otros lados y aplicándolas aquí, pero hay mucho que apoyar. Y decirle a los hermosillenses que se sumen, a todas las organizaciones, entre más sumemos, más fuerza vamos a tener y vamos a tener precisamente la forma de que no hagan lo que quieran con nosotros. Y que tengan confianza, ¿no? Porque no es un movimiento político, no tiene fines partidistas, es gente... empresarios, académicos, líderes sociales, todos poniendo la mejor voluntad para sacar adelante la ciudad. Ese es también el punto. Yo creo que a mí mi respeto, porque ahora que me ha tocado conocer a muchas gentes que andan en diferentes temas, dices, te sorprende ver cuánta gente no está trabajando, pero pues solos, ¿no? Entonces, si sumamos todo eso, vamos a multiplicar, no sumar entre todos, ¿no? Eso es lo importante. Es algo que tú has dicho, Luisa, ¿no? Hay muchas gentes con mucho valor, con mucho que aportar, pero que nunca son consultados, nunca son tomados en cuenta. Esto también es una gran oportunidad para recuperar el talento que hay en la ciudad, ¿no? Quizá quisiera señalar que Sonora tiene un gran potencial en recurso humano muy preparado y desafortunadamente no ha habido oportunidad de plantear digamos así, proyectos que ya fueron valorados y que actualmente desafortunadamente se nos está yendo gente que puede ser muy propositiva para lo que es la ciudad, que la necesitamos. Pero por otro lado, también hay que tomar en cuenta que los cambios tienen su proceso ahora sí, de programación y es evidente que va a costar trabajo. Claro. Pero yo creo que todos aquí estamos de acuerdo en algo muy importante, es qué les vamos a dejar de ciudad a los jóvenes de hoy y a los niños. Levantar la vista. Y Alfonso, insistir como tú lo haces todos los días, ¿no? Pues sí, de hecho, para cerrar me gustaría mencionar las 3 P ciudadanas que decimos nosotros, ¿no? Que es presionar para que las cosas se hagan bien, protestar cuando las cosas se están haciendo mal y sobre todo proponer. Yo creo que esas 3 P las tenemos que aplicar. Así es. Vemos pues que el ejercicio que se hizo en el informe de indicadores 2019 de Hermosillo Cómo Vamos es un magnífico punto de partida. Nos permite de forma ordenada tener el diagnóstico de la ciudad. Ahora falta ese diagnóstico convertirlo en un plan colectivo de autoridades y de toda la sociedad en su conjunto, que bajo la nueva premisa de la corresponsabilidad nos asignemos tareas y todos jalemos en la misma dirección para lograr que Hermosillo dé ese vuelco que queremos. Hace algunos años se decía que Hermosillo era la joya del noroeste, la capital del noroeste, y hemos ido rezagándonos, ¿no? Y no nos gusta, pero de nosotros dependerá de que esa historia cambie. Exacto. Este es un buen pretexto, este informe de indicadores 2019, pero de todos depende. Luisa, muchas gracias. Muchas gracias por Héctor, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Alfonso, muchas gracias. La orden. Aquí los esperamos en la próxima emisión.